Welcome to Daniel Morgan Graduate School of National Security in Washington, D.C. Bienvenidos a la Escuela de Seguridad Nacional, Daniel Morgan. I'm Frank Fletcher, Director of Lectures and Seminars. Soy Frank Fletcher, el director de seminarios y discursos. And I'd like to welcome you to today's event, The Internal Blockade in Cuba. The presentation will be by Eliezer Avila, who is the president of Somos Más. He emigrated to the United States in 2017, and he is a computer sciences engineer. Welcome. Quisiera presentar hoy a don Eliezer, apellido Eliezer Avila. Ávila, que es el director de Somos. También es como profesión ingeniero de informática y ha venido ya a hablar acerca del tema de El bloqueo interno. el bloqueo interno en Cuba. Perdón. Okay. Bueno, muchísimas gracias a este prestigioso colegio y a las personas que nos acompañan hoy, tanto en la sala. Se nota que hay muchas cosas que hacer en Washington y tenemos muchas cosas buenas con que competir. Thank you. It's a privilege to be here speaking at this prestigious university. We have many things to discuss today and many things to talk about. Tenemos también a personas conectadas por el canal de YouTube del colegio y también de mi canal personal, donde 18,000 cubanos nos siguen día a día. We have many people here, both here at the school and 18,000 followers that I have in Cuba. Bueno, esta charla no pretende ser demasiado académica, más bien voy a expresarle el punto de vista de un ciudadano de a pie en Cuba o a tratar de que entiendan cómo funciona el bloqueo interno para el desarrollo y la realización personal del ciudadano de a pie. So this is not intended to be an academic speech so much as a personal testimony of what it's like daily living in Cuba, daily living in Cuba day to day. ¿Por qué es importante entender el tema del bloqueo interno? Why is it important to understand the internal blockade in Cuba? Porque es el causante en un 98% del atraso y la represión y todas las condiciones de subdesarrollo que tiene Cuba. Because it explains 98% of the delays and barriers and impediments to development in Cuba. Pero hay un sector importante de la academia norteamericana que no está de acuerdo con eso. There is, however, an important sector of the American economy that does not agree with that. Existe incluso la teoría de que la dictadura cubana es represiva y limita el desarrollo de sus propios ciudadanos por culpa de la política de los Estados Unidos. There are even theories that say that the maintenance of the dictatorship and the repression in Cuba is enabled by interests in the United States, economic interests. Podemos tener diferentes posiciones acerca de qué impacto tiene en Cuba el embargo de los Estados Unidos. We can have divergent perspectives on what impact the embargo has on the United States and Cuba, Pero sería deshonesto but it would be dishonest e intelectualmente inapropiado and intellectually inappropriate solamente discutir en las universidades y en los espacios públicos de los Estados Unidos el embargo de Estados Unidos a Cuba y prácticamente nunca hacer referencia al bloqueo interno. to speak in academic and other public spaces in the United States around the embargo, but not to talk about the internal blockade within Cuba itself. Para hablar del bloqueo interno en Cuba, lo primero que debemos abordar es cómo ese bloqueo interno es constituido o establecido en la propia Constitución de la República. First, we must come to understand that this blockade or barriers are embedded in the very constitution of Cuba currently. El artículo 5 de la Constitución, que rige desde 1976, se le hizo alguna reforma al principio de los 90
y ha sido ratificada hace menos de un año en un proceso que podríamos abundar mucho sobre él, pero quiero específicamente dirigirme a qué dice esa Constitución. Plantea en su artículo 5 que el Partido Comunista es el único partido que puede existir en la sociedad cubana y que ese destino socialista y comunista es irrevocable. Pero además, y más peligroso todavía, es que quien intente cambiar en algún momento ese destino en el cual el Partido Comunista es el único que existe, entonces los ciudadanos pueden hacer uso de las armas para combatir a quien intente cambiar este aspecto. So, first of all, I want to draw attention to Article 5 of the Constitution that was first drafted in 1966 and was updated just a few years ago. It basically says that the Communist Party is the only legitimate party and that it is in fact that the citizens can take up arms to defend any emergent threats or other parties that seek to compete against the party. Is this still working? No, creo que se oye igual. It's not working. Ah. I think the battery died. ¿Y por qué esto es importante? Casi siempre cuando se aborda el tema de Cuba, desde la perspectiva de países como Estados Unidos, Canadá, Europa, siempre las personas se preguntan, ¿y por qué en Venezuela la gente se manifiesta? En Perú, en Chile, ahora en Bolivia, las personas salen a la calle a pedir un cambio, ¿y por qué en Cuba no ocurre? So one of the questions that many people ask when thinking about Cuba, they look at other countries such as Venezuela and such, and they see protests in the streets, and they find themselves wondering, but why doesn't this happen in Cuba? Porque Cuba es el único de estos países que tiene establecido en su constitución que es legítimo que otros ciudadanos puedan agredir físicamente, como hemos visto en tantos actos de repudio, pero puedan incluso usar las armas contra las personas que salgan a la calle a pedir un cambio de sistema. So the difference is that Cuba is the only country that has in its constitution the right for fellow citizens to take up arms against other citizens who in fact protest. So, yeah. Bueno, no existe ninguna forma jurídica que pueda amparar a las personas o los proyectos o las organizaciones que quieren cambiar a un Estado democrático en Cuba. There is no judicial process that would allow the transformation into other forms or expressions of that the internal mechanisms for change do not allow for change. They're locked in place. Y sigo con, hay muchos aspectos en la Constitución que establecen el bloqueo a Cuba por parte de la ley, pero solo quiero mencionar dos aspectos más. El primero, la Constitución establece que todos los medios de comunicación en Cuba, radio, prensa, televisión, cualquier medio masivo de información es propiedad única y monopolio absoluto del Estado. So there are two other things I'd like to draw attention to also. First, the Constitution says that all means of communication, all forms, whether it's press, television, etc., are all exclusive monopoly of the state. Ni siquiera las iglesias pueden tener una emisora de radio o un canal alternativo para transmitir sus cultos. Not even churches have the right to use a radio station or such to transmit their prayers and sessions. Pero vamos entonces a lo económico. So let's now go to the economic aspect. En Cuba, la Constitución deja muy claro que no se permitirá la acumulación de riqueza en manos privadas. The Constitution says that the accumulation of wealth in private hands is not allowed. Dicho sea de paso, me gustaría, tal vez después, que alguien pueda explicarme desde los Estados Unidos qué es el desarrollo sino un proceso constante de acumulación de riqueza. And I would like to ask of you, maybe later, what is development other than a process of accumulation of wealth
in the hands of individuals. Empezamos por la Constitución, pero esto todavía suena como abstracto. Es algo que no está tal vez estrechamente ligado con el día a día de un cubano de a pie. Ahora voy a mostrarles muy rápidamente una lista de cosas que parecería risible, pero que en Cuba están prohibidas. So I'm going to provide some examples to illustrate that may seem laughable, but in Cuba are in fact totally applied and feasible day to day. El artículo 103.1 del Código Penal vigente dice que incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 8 años el que incite contra el orden social, ya sabíamos la perpetuidad del socialismo, la solidaridad internacional o el Estado socialista mediante la propaganda oral, escrita o en cualquier otra forma. So Article 103.1 penalizes with up to from 1 to 8 years the expression of solidarity with other forms of international forms of political expression. Y entonces algunos dirían, bueno, ¿y qué de Internet? Some might say, well, what about the internet? Bueno, en Cuba la conexión privada en las casas de Internet está prohibida. In Cuba, internet connections in the home, in the household, are prohibited, Excepto except bajo autorización del Estado. authorized by the state. Por ejemplo, en la provincia de Pinar del Río For example, in the province of Pinar del Río, existen 10.400 hogares con una conexión a Internet que es conectada por el único monopolio de las comunicaciones en Cuba, ETEXA, que es una empresa del gobierno. and there are 10,400 households connected authorized by the state through the company ECTESA, which is a state monopoly. La población de esta provincia es de 205.618 hogares, o sea, viviendas. Esto significa que solo el 5% de las casas en Pinar del Río tienen una conexión a Internet que es regulada por horas y con un contrato de censura que prohíbe conectarse a los sitios que el gobierno no les gusta, que critican algo del sistema. So the population of Pinar del Río is 205,000, which means that 5% of the population has access, and the access that they're granted is only to sites and that the state allows, and is heavily actively monitored. En Villa Clara, que es otra provincia importante de Cuba, solamente 1.300 casas tienen internet, o sea, el 0.4% de los hogares de esa provincia. Villa Clara, another province in Cuba, has 130,000 connections, which represents 0.4% of all households in the province itself. Pinar del Río está en el occidente, Villa Clara es ya llegando al centro del país y ahora vamos al oriente del país. So Pinar del Río is in the west, Villa Clara is in the center of the country, now we're going to the east. Para las personas que les gusta el buceo, Pinar del Río es la mejor provincia para hacerlo. For those who love diving, Pinar del Río is the place to go. Pero después les voy a decir con lo que hay que tener cuidado. But later I'll tell you what you have to be careful about. En Camagüey, que es una provincia de las más importantes de Cuba por su extensión y por la cantidad de personas que viven allí, In Camagüey, which is one of the largest and most important provinces due to the population and extent of the province, era una de las provincias más ricas también del país, famosa en el mundo por la exportación de carnes y de otros productos de la ganadería. famous for its wealth and particularly for its meat production, one of the richest in the country. Solo 7.300 hogares tienen internet, o sea, el 2.5% de los hogares en Camagüey. So only 7,300 households have connectivity, which is less than or about 0.25% of the households. En números, hay universidades en los Estados Unidos y en otros países que tienen más puntos de conexión que Cuba completa. There are more universities in the U.S. There are universities in the U.S. that have more
connections within the university than the entire country of Cuba. Estos datos son datos oficiales de los medios oficiales cubanos. These are official figures from the official sources of Cuba. Pero seguimos con algunas prohibiciones interesantes. But we can, En Cuba está prohibido que un cubano se monte en una embarcación de motor. we continue with other interesting prohibitions. In Cuba, it is prohibited that a Cuban get on a motorboat, Excepto que tenga una licencia especial que entrega la capitanía que pertenece al Ministerio del Interior del Partido Comunista. except for boats where the person driving the boat has the license of captainship that is authorized by the Communist Party. Es importante aclarar que esta prohibición no existe para los hijos de los generales y los funcionarios del gobierno. This prohibition does not apply to the children of generals and other party officials. Por ejemplo, en Ciego de Ávila hay 2 catamaranes para dirigirse de tierra firme a los cayos, los famosos cayos que todo el mundo, Cayo Guillermo, son, digamos, playas paradisíacas. Cuando va una pareja, una mujer cubana con un novio de Italia o de Estados Unidos y se va a ir de viaje hacia los cayos, llegan ahí y tienen que separarse. Uno puede montarse en el barco que tiene motor y el otro tiene que montarse en un catamarán que es solo de vela, impulsado por el aire. So, for example, in Ciego de Avila, there are 2 catamarans that are used. That are available to ride out to some cays or some beaches, some desired destinations. And if one of the members of the party has a guest from a different country, the guest from a different country can get on a motorboat and ride out to the cay whilst the other must ride on the catamaran. Bien. El artículo 240 del Código Penal cubano dice que el que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de estos derechos incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa hasta 100 cuotas. Y los organizadores de esas reuniones incurren en sanción de privación de libertad de 3 a 9 meses o multa de 100 a 260 cuotas. Y solo está permitido que se reúnan 10 personas de forma privada. So the Penal Code, Article 240, has that people who fail to comply fail to observe congregational limits of more than 10 people getting together can in fact suffer 1 to 3 years of imprisonment if they're instigators, and fines of 800 cuotas. And people who are affiliates or abettors can get up to 3 to 9 months and fines of 200 cuotas. Me imagino que los académicos de los Estados Unidos, cuando escuchan esto, será una muy mala noticia, porque pensarán que estamos hablando de la Cuba de los 60 o la Cuba de los 70. Creo que ese ha sido el deseo o el espíritu de interpretar los famosos cambios que han habido en Cuba cuando todo esto es actual, es de hoy. So many academics may think that we're talking about the 1960s and 70s and imagine that things have changed so much in recent times, but all of this is current and actual today. El artículo 239 dice que el que pertenezca como asociado o afiliado a una asociación no inscrita por un organismo estatal incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa de hasta 100 cuotas. O sea, no existe la libertad de asociación. So Article 239 similarly penalizes individuals for up to ¿cuánto tiempo? El artículo 239. Sí, sanción de 3 meses o multa hasta 100 cuotas. So up to 3 years, 3 months, or fines of 100 quotas. In other words, there is no liberty of association in Cuba today. Para los cubanos que vivan en otras provincias, que le llamamos en Cuba del interior, fuera de la capital,
está prohibido establecerse libremente a vivir en La Habana, en la capital. For Cubans that are from the interior, in other words, not from Havana, they are prohibited from moving to Havana and establishing themselves there. Hay una especie de muro como el que se quiere levantar en la frontera, pero no para dividir países, sino para establecer divisiones dentro del propio país. There is a wall within, not similar to the wall being set up, but not between countries, but within the country to separate. Y si la aplicación o pretendes vivir en un barrio de algunos municipios donde viven los dirigentes de la revolución, entonces hay un general encargado de analizar tu caso. Tienes que hacer un expediente, una solicitud que tiene 12 aspectos que debes cumplir para poder vivir en barrios como Jaimanita, Siboney, algunas partes de La Lisa, o sea, lugares donde pueden vivir algunos dirigentes del Partido Comunista. So if you wish to live in one of the desirable neighborhoods, such as Siboney, Jaimanita, there is actually a designated general to whom you must submit a list of 12 elements, making a business case for why you have the right or should have the right to live in that particular neighborhood. Esos propios dirigentes comunistas no se atienden la salud en los centros públicos donde asisten todos los cubanos. Existe una clínica especial para ellos que tiene un nivel de primer mundo, cuando en la mayoría del país los hospitales no tienen insumos suficientes para atender a las personas. Ahora mismo tenemos una epidemia de dengue, hay cólera, hay otras epidemias. Sin embargo, estos dirigentes se atienden en el CIMEC, en el IPK o en la clínica Cira García, que además atiende a extranjeros y visitantes ilustres, como puede ser Evo Morales, Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner. So there are high-end hospitals, 3 you've mentioned, where party officials have access to a top quality first world level care, but this is not what's available to the average Cuban who has access to hospitals that are in fact deprived of supplies and don't have the same quality of care. And there are epidemics today in Cuba of dengue and cholera that are persisting. En el plano económico, netamente, hasta el año 2007 en Cuba estuvo prohibido comprar o vender una computadora. In the economic sphere, up until, ¿en qué año, perdón? 2007. Up until 2007, it was prohibited that a Cuban would have a computer. Hospedarse en hoteles donde se hospedaban turistas. O sea, los cubanos no podían quedarse en los hoteles. Or stay in tourist hotels. Comprar una línea de celular. Buy a cell phone. Y hasta el año 2011 estuvo prohibido vender tu auto si este entró a Cuba después de 1959. If you had a vehicle that had entered up until 2011, you could not sell a automobile that had come into Cuba after the 1950s. Desde 1961 hasta apenas el 2013, había que obtener un permiso especial para salir del país. El permiso era negado con bastante frecuencia, en especial a los disidentes, como es el caso de Joanny Sánchez, que se le denegó la salida del país por 21 ocasiones. O sea, solo podía salir de Cuba quien el gobierno autorizara expresamente a salir. So from 1960 to 2013, only it was quite difficult to get a visa to exit the country, and you could routinely be turned down. For example, Joanny Sánchez, who applied more than 20 times, was turned down every single time. It was a privilege only for the party officials. En Cuba tampoco puede ir, por ejemplo, si ahora somos amigos y alguno de ustedes, ciudadanos norteamericanos, quisiera visitar mi casa, no puede quedarse en mi casa. Yo no puedo hacer el acto humano, normal, en cualquier parte del mundo, de alojar a un amigo en mi casa. Tenemos que solicitarle un permiso, de nuevo, al Partido Comunista, al gobierno, y pagar $40, que es el doble del salario de muchos profesionales en Cuba, para que pueda quedarse a dormir en mi casa. In order to host a guest in one's home, one has to ask permission. You can't just open your doors. It is quite burdensome, and you must pay a fee of $40, which is twice the monthly income of the actual average Cuban, in order to host a friend or someone that you would like to host at your home. De los
200 prohibiciones que me quedan aquí en mi presentación. Solo voy a decir 3 más para intercambiar y hacer algunas preguntas, porque son tantas las prohibiciones que no seríamos humanamente capaces de soportar leerlas hasta el final. So of the 200 additional prohibitions that I have available to talk about, I'm only going to go through 3 more. Ok. Desde los años 60 estuvo prohibido vender tu propia casa, pero se hacía de manera ilegal. Había un mercado informal de eso. La gente ponía un cartel que decía "se permuta" en la ventana o la puerta del frente, y los interesados iban y preguntaban en privado a la persona si se permuta o se vende. Y había que simular que era una permuta cuando en realidad había por debajo un dinero. Pero nadie podía enterarse que usted vendió su casa. O sea que no había derecho a ejercer la propiedad, como filosóficamente se conoce la propiedad. Un bien que usted puede transferir, puede vender, puede hacer uso de esa propiedad. En teoría y en la práctica, toda la propiedad de la isla pues era propiedad solamente del Estado. Another example is around property rights, where you cannot, since 1960, not sell the house in which you're living. Instead, there's been this false transfer. You could advertise not for sale, but for transfer. And you would then informally arrange that you would transfer rights or claims. But it remains your property. The property itself is all owned by the state, and you do not actually have ownership. Bueno, ¿alguno de ustedes aquí sabe lo que es la langosta, los camarones o el cangrejo? So do any of you know what lobsters or crayfish or crabs are? ¿Se imaginan ustedes que en un país rodeado de mar las personas comen regularmente estas cosas? That on an island, surrounded by the sea, that people would normally be eating these things. Pues el Partido Comunista dice que no. The Communist Party says no. El artículo 51 del Decreto Ley 164, Reglamento de Pesca, establece las siguientes multas a todo el que capture, desembarque o comercialice las siguientes especies: langosta, langostino, cangrejo moro, y la multa es de hasta 500 hasta 5,000 pesos. Y en el caso de los camarones, desde 500 hasta 5,000 pesos también. Pero hay un apartado especial para los camarones. So Article 51, 164 designates a whole set of luxury seafoods, including lobsters, crayfish, shrimp, and such, and fines from 500 to 5,000 pesos, and special treatment around shrimp. Por último, ya vimos la ley, algo del tema social y económico, y pues ahora la cultura. En Cuba, por ejemplo, hay libros que no se imprimen, no se publican en Cuba. El primero, la Biblia. So there are also books that are not printed in at all in Cuba, and for example, the Bible is one such book. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. The Universal Declaration of the Rights of Man. Y cualquier libro que critique el sistema socialista o marxista. And anything that criticizes socialist or Marxist systems. Por ejemplo, de autores como Carlos Alberto Montaner, Milán Kundera, Reinaldo Arenas. People like Carlos Montera, Milán Kundera. Milán Kundera, and O Reinaldo Arenas. Bueno, este es un breve resumen. Aquí tengo muchas páginas de las prohibiciones que existen en Cuba. Y es importantísimo el tema de que en los Estados Unidos se comprenda qué país puede avanzar con todas estas prohibiciones. Entonces, claro, yo creo que es muy interesante tener un debate de cuál debe ser la relación, cuál debe ser la política que desde los Estados Unidos se debe promover hacia Cuba. Pero yo creo que todo ese debate estaría sesgado si no se hace un debate profundo sobre qué es lo que sucede realmente al interior de Cuba. so again, you would like to draw interest to what it takes to develop a country with all these barriers in place. These are, in fact,
formidable obstacles to progress, and that sympathizers and folks who wish to cultivate a richer or advance the state of the relationships with Cuba need to come to understand more completely and more clearly the interior barriers to development. ¿Y por qué es importante conocer en Estados Unidos, Canadá, Europa lo que sucede en Cuba, si a fin de cuentas es una isla que no tiene frontera físicamente con estos países? ¿Por qué afecta al resto del continente lo que sucede en Cuba? So why does the United States, Canada, and other countries, why should they care about what happens on a separate island? How should it impact them? What is the influence that Cuba has? What importance does it have? Cuba no es un país neutral. Cuba is not a neutral country. Cuba es un país que lidera, junto con Rusia, Irán, China y otros países del mundo, una estrategia global. Cuba, along with other countries such as Russia, China, Iran, advocates and lobbies for a global strategy. Y aunque Cuba sea un país culturalmente occidental, And although Cuba is a Western country, culturally speaking, Cuba está dispuesto a aliarse con los peores enemigos de Occidente con tal de dar ventaja geopolítica a Rusia, a China y obtener una victoria sobre los Estados Unidos. Cuba is willing to affiliate itself with powers such as Russia and China in order to have an advantage over the United States. Y yo creo que en esto tal vez Fidel Castro es de los pocos aspectos que haya sido honesto. Pues desde la propia Sierra Maestra declaró que el objetivo de su vida no era lograr el desarrollo y el bienestar de los cubanos, ni la paz de Cuba, ni la paz del continente. El mismo Fidel Castro declaró que el objetivo de su vida era luchar contra el imperialismo yanqui. So in this point, Fidel Castro was maybe honest when he spoke from the Sierra Maestra. He said it wasn't, his life goal was not so much to lift the Cuban country, but it was to fight Yankee or American imperialism. Lo que es curioso, y los cubanos que hemos enfrentado al sistema y que hemos sufrido también la prisión y la represión del sistema y no entendemos, es cómo es posible que el resto del mundo libre siga hoy brindándole un apoyo moral, logístico, económico e intelectual a el comunismo en Cuba. Those of us who are suffering the burdens of this legacy find ourselves baffled by how it is that folk can provide moral, social, financial, and other forms of support to Cuba today. Hoy estamos viendo cómo Cuba está liderando en todo el continente el regreso de los gobiernos autoritarios y populistas a América Latina, que el pueblo de América Latina le dijo unos años atrás que no, con su voto. Estamos viendo el intento de subversión de la democracia en Ecuador, en Chile. Acaba por suerte de terminar este periodo autoritario en Bolivia. Han regresado a Argentina, pero creo que hoy todo el que esté interesado en la seguridad y la paz, tanto de los Estados Unidos como del resto del continente, hay que de una vez y por todas prestar verdadera atención a cuál es la raíz principal de la desestabilización del continente. We have to be clear that Cuba has reverted back to a policy of activism in countries such as Ecuador, Chile, Bolivia, even though with the recent dismissal of Morales, there's still deepening of presence in Argentina. Folks who are concerned about the security and peace in the Western Hemisphere need to be paying attention. Existe la teoría de que Cuba se cierra, se atrinchera y reprime a sus propios ciudadanos producto de la presión internacional que especialmente Estados Unidos hace comercialmente sobre Cuba. ¿Lo podrías repetir otra vez? Existe la teoría de que la represión y la violación a los derechos humanos en Cuba es producto de la presión comercial que el embargo de Estados Unidos pone sobre Cuba.
There are those who have that the repression that occurs in Cuba is a function of the economic embargo and the economic pressure by the United States over Cuba. Durante un buen tiempo yo creía esa teoría también, For a long time, I thought that as well, como joven estudiante universitario. as a young university student. Pero luego vino el gobierno de Obama, Then Obama's government came. cambió completamente el concepto de la política hacia Cuba He changed the orientation towards Cuba, political orientation, y la dictadura comunista no permitió que se estableciera ni una sola empresa norteamericana en Cuba. and the dictatorship in Cuba did not allow a single American firm to establish itself in Cuba. Más bien, después de la visita de Obama a Cuba, hicieron una brutal campaña mediática contra la persona de Barack Obama y su gobierno. After his visit to Cuba, they launched a brutal and aggressive campaign against the person of Obama in Cuba. Y lo acusaron de ser un caballo de Troya They accused him of being a Trojan horse y querer entonces subvertir el orden cubano, brindándole oportunidades a los pequeños emprendedores en Cuba de que pudieran desarrollar sus actividades. and that his real agenda was to subvert, by undermining the small entrepreneurs in Cuba themselves. Entonces, ¿qué hacer? So what to do? Llega el gobierno de Donald Trump Donald Trump arrives. y establece de nuevo la política de mano dura. He reestablishes the hard hand policies. Y yo creo, y lo digo con toda firmeza, que en este momento estoy convencido de que el mundo entero debe privar de todo lo posible a todas las dictaduras que existen en el mundo, a la de Cuba y a las otras. I believe strongly, firmly that all the countries of the world must take a strict approach, a firm hand towards the dictatorship in Cuba. Porque las sociedades modernas occidentales no tienen defensas contra la ideología comunista. Because Western societies don't have a defense against communist ideology. Después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente se desarmó ideológicamente. After the Second World War, the West disarmed itself. O más bien después de la Guerra Fría. Against communist thinking, as they did again after the fall of the wall. El comunismo se dio por derrotado. Communism was seen as beaten. Llegamos a tener incluso un continente que, excepto en Cuba, todos los demás países de América tenían una democracia, a veces mejor, a veces peor, pero todos los países tenían transición, todos los países tenían alternancia, todos los países tenían separación de poderes. Hoy no podemos decir eso. Just after the fall of the wall, we could say that all countries, with the exception of Cuba in the Western Hemisphere, were democracies in some form or another, starting or advanced in some form. Here we are years later, and we cannot say that anymore, that is in fact the case. Teóricamente, el intercambio pueblo a pueblo que implementó la teoría de Obama iba a propiciar que los jóvenes cubanos, norteamericanos universitarios que viajaban a Cuba pudieran tener un intercambio normal con el pueblo y que tal vez podrían transmitirle los valores de la libertad y la democracia que se defienden en Estados Unidos y en todo el mundo libre. The Obama policy of people-to-people interchange that was presumably allowing for people to become familiar, to become acquainted and transform through their interactions has not proceeded, has not borne fruit. Pero esos estudiantes iban a Cuba con una total inocencia y eran recibidos en Cuba por personal muchas veces entrenado, capacitado para hacer el proceso contrario. The kids that were showing up under the Obama policy to interact with people-to-people were in fact being greeted by often skilled handlers who knew how to receive them, who knew how to redirect to manage and manipulate them rather than build relations. Y era muy triste ver para nosotros el espectáculo de regresar aviones llenos de estudiantes norteamericanos con boinas del Che Guevara, libros de Fidel y pues ya nada más faltaba un tabaco en la boca y dejarse la barba. It was kind of shocking and sad for us to see all these kids returning to the U.S. planes full
wearing caps with Che Guevara, all kinds of enthusiasm for the communist system, and missing everything but except for the cigars they returned. Sí. De la barba. No, missing a beard. Sorry, I missed it. A little. Wearing beards. Hoy estoy plenamente convencido de que la mayor arma que puede usar la dictadura comunista de Cuba para seguir subvirtiendo el continente y también seguir penetrando con sus agentes de influencia en las universidades de los Estados Unidos e influir en precisamente las personas que se están formando para ocupar cargos en distintos gobiernos es el tiempo. El tiempo es su mayor arma. So I think the best weapon that the Cuban government can now use today is young students and give it time for the time and influence over students. The students who will become the leaders of tomorrow, influencing them today. Creo que Europa, Estados Unidos y todos los países democráticos del continente es el momento de cerrar filas para lograr que no pasen del año 2020 la existencia de ningún tipo de dictadura en el continente. I think it's time for all the countries of the world to join ranks and make sure that these ways of being do not go past the year 2020. Yo creo que es posible tener una Unión Europea, o sea, una Unión Americana, tal como existe la Unión Europea. I think it's possible to have a union, just like the European Union, an American Union that has the same properties. Creo que va a existir en algún momento. Nuestros hijos serán capaces de construir un continente en lo político donde no hagan falta, tal vez, las fronteras tan estrictas. I think our sons will develop a system where it's not necessary to have frontiers or boundaries that are as strict as they are today. Pero eso solamente es posible si los seres humanos vivan en cualquier país de nuestro continente y en Cuba, por supuesto, y el Caribe, puedan desarrollar su máximo potencial, puedan tener oportunidades y libertad para sacar adelante a su persona y a su familia en cada uno de los países. But that will only happen if each and all the countries, including Cuba, will have the fullest opportunity to develop their children and their populations. Las dictaduras comunistas son un enemigo de ese anhelo. The communist dictatorships are an enemy of that aspiration. No podemos tener un continente próspero We cannot have a prosperous continent si tenemos países donde el fascismo todavía existe, pero con bandera roja. if we have countries that are fascist, but just with communist red flags. En Cuba, In si Cuba, no eres miembro del Partido Comunista, eres exactamente lo que era en aquel momento un judío en Alemania. you're the same thing that it was. In Cuba, if you do not have a party membership, you're the same thing as a Jew in Nazi Germany. Puede ser encarcelado, You can be jailed, perseguido, persecuted, expulsado de la universidad, expelled expulsado from de tu university, trabajo from your job, y puede ser incluso desaparecido o asesinado, and you can be vanished, disappeared, or executed. como es el caso de Osvaldo Payá Sardiñas. This is the case of Osvaldo Payas Sardinas. En este momento hay uno de los líderes fundamentales que está luchando por tener un país normal y democrático en Cuba, cuyo nombre es José Daniel Ferrer, que va para prácticamente 2 meses encarcelado sin causa, sin juicio, sin acceso a ningún abogado, y la única visita que se le ha permitido a su familia pudieron observar como tiene la mitad de su peso corporal, todo el cuerpo lleno de golpes evidentes, ha perdido la visión y prácticamente no puede hablar. Wow. José Daniel Ferrer is an example of a leader who has been imprisoned, beaten. He's been in jail for 2 months now. He's lost half his body weight, his sight. He's the capacity to speak. Prácticamente lo han destruido. Practically destroyed him. Y al mismo tiempo Cuba lidera una campaña internacional por la libertad de Lula da Silva, At the same time, Cuba is leading an international campaign for the defense and freedom of Lula in Brazil.
y por el regreso de Evo Morales a Bolivia for the return of Evo Morales in Bolivia, y por las ballenas que están siendo asesinadas en el Ártico and for the whales in the Arctic, y por todo lo que tenga que ver con lo que sucede fuera de nuestras fronteras. everything that happens abroad, outside of Cuban frontiers. Por eso es importante que el mundo entienda cómo funciona Cuba realmente That's why it's important that people really understand how Cuba works. y que haga todo lo posible, y es algo que le pido en nombre del pueblo cubano, And it's something that I'm asking in the name of the Cuban people that do everything possible por unirse a una juventud cubana que queremos la libertad, queremos la democracia y queremos gozar de los mismos derechos económicos, culturales, humanos y políticos que tienen todos los ciudadanos del mundo libre. in joining with Cuban youth to secure all the economic, political, and social rights that the rest of the world has. Un futuro de paz y de relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos es posible. A future of peace, normal peace, is possible between US and Cuba. Hoy es el comunismo quien levanta un muro entre esas relaciones. Today it's communism that provides a barrier between the two. Muchísimas gracias. Thank you. I have a question. Sí, Tengo una pregunta y lo digo en español y luego en inglés. ¿Es cierto que usted fue miembro de un militante del Partido Comunista o la rama juvenil? Isn't it true that you were a militant of the Communist Party, or at least the youth branch of the Communist Party? bueno, mi papel fundamental en Cuba fue como dirigente de todos los niveles como estudiante. Ya desde que estaba en la escuela primaria, que aquí es como el kindergarten, ya era un dirigente comunista. So my role in Cuba was always as a student. Even in kindergarten, I had a role that was part of the party, the official party. So Sí, en Cuba ya eres un dirigente comunista antes de que tengas incluso permiso, tal vez para salir solo de tu casa. you were a member in Cuba of the Communist Party even before you have permission to leave your own home. Los niños cubanos se reúnen cada cierto tiempo en el Congreso Nacional, ¿cómo se llama? Segundo Congreso Pioneril. Son niños pequeñitos. Cuban children get together every periodically for a national pioneering, young pioneers kind of convention. Ya a ese nivel yo estaba luchando contra el imperialismo At that age, I was already fighting imperialism. Cuba sí, Yankee no. Cuba, yes, Yankee, no. Sí, y en nuestro imaginario de niños podíamos ver la caricatura de aquella frase del Che Guevara que decía que las personas capitalistas son fieras sedientas de sangre. And in our child's imagination, we could see that statement by Che that imperialists are fierce, bloody, fierce monsters. Y que el odio era un arma fundamental para ganar esta lucha. And that hate is a fundamental weapon to winning this battle. Hay muchas similitudes entre lo que se educa a los niños en Cuba y Corea del Norte. There are many similarities between how the children of North Korea and the children of Cuba are educated. Por eso es que a mediados de la universidad, cuando pude pensar por mí mismo, So by the time I got to the university, when I could begin to think on my own, entonces aproveché la presencia de uno de los máximos dirigentes comunistas en Cuba para criticar y cuestionar al gobierno de Cuba. I took advantage of a relationship with one of the greatest influencers in Cuba, political party influencers, to have more free-thinking conversations about Cuba. Esto me costó mucho a mí y a mi familia, incluyendo más de 40 veces he estado en los calabozos en Cuba en 8 provincias. This cost me a lot and my family a lot. I have in fact been in jail more than 40 times in Cuba, Pero eso es una historia muy larga, but that's a long story. así que hoy solo quiero hablarles de lo que es posible y podemos hacer
si todos los ciudadanos que creemos en la libertad en el mundo no seguimos con la guardia baja y nos unimos para que podamos tener un mundo libre y por supuesto Cuba también forme parte del grupo de naciones que hoy pueden celebrar elecciones y que esas elecciones sean una fiesta de la familia y no un baño de sangre como dice la Constitución que hay que hacer si alguien lo intenta. So that we can join the rest of the nations in securing social freedoms. Estoy alterando lo que has dicho de nuevo. Improvisa. Gracias. That Cuba can join the family of nations in having political freedoms and not, as the Constitution says, a bloodbath, because people deferred or defected from the way of doing things. I visited Cuba about 6 years ago, and our group, we didn't fall into the propaganda of, thinking that, the government, was doing the right thing, but just by being able to go out to little art galleries and to support, local restaurants and local hotels. And even at that time, I thought they had Airbnb. Did all of that go away? Ella estuvo en Cuba hace un par de años, tuvo oportunidad de gastar dinero con artistas locales, de salir a restaurantes y aprovechar Airbnb, no sé cómo se básicamente pensiones privadas. Sí. Y dijo, ¿todo eso fue una farsa o fue ayudar o no fue ayudar? Definitivamente, en Cuba hay un pequeño espacio al desarrollo de algunos negocios privados, pero que tienen que estar estrictamente controlados por el Estado. In Cuba, there is a small segment of the economy that allows for private businesses to operate, but they need to be very strictly regulated, monitored. Esto no es el resultado de la convicción de que los cubanos tenemos el derecho de hacer estos negocios. This is not the product of having the conviction that all Cubans have the right to pursue economic enterprise. Para decirlo con las mismas palabras de Díaz-Canel, To use the same words of Díaz-Canel, esto es una coyuntura. this is a farce. junction or juncture. No, coyuntura is as you can say, I think coyuntural is momentarily, and that's the way. It's coyuntura is the joint in your body, but in another context is when all the factors are playing. Es un momento especial. It's a special moment. It's a It's fluke, momentary. a special It's momentary. moment. Yeah. Y no es la primera vez que Convergence. sucede. En los 90, cuando cayó la Unión Soviética y Cuba se vio sin divisas, también autorizó los pequeños negocios, sobre todo en el área de la gastronomía. When Russia fell and the subsidies were eliminated, then too there were some of these special initiatives allowed. But it still has not gone much further beyond that. Y responde a la necesidad de obtener divisas frescas. It responds to the need for cash flows, fresh money flows. Pero hay una constante persecución sobre las personas que tienen estos negocios. But there's a constant persecution of people who operate these businesses. Y también los sobornan políticamente porque no existe un mercado mayorista donde puedan adquirir sus materias primas y los insumos. And they bribe them politically because they don't have the right to get the supplies they need. So they have to go through the political Entonces system mucho to del operate. pollo que se vende en un restaurante es desviado, es robado, pero en Cuba le llamamos luchado, de los hoteles y de instituciones estatales. So many of the products that you see in these are and you use several metaphors of bribed, deviated, diverted from hotels and other institutions to be channeled through these. Entonces, si los dueños de los restaurantes no le pagan a los inspectores y a los comunistas una parte, una especie de soborno por mantener esos negocios, se lo pueden cerrar de hoy para mañana sin derecho a reclamar.
if you don't bribe the inspectors, you can lose your business and they can just shut you down like that. Por ejemplo, el mayor productor de carne de puerco de la provincia de Las Tunas, de donde yo soy, que producía 1.300 toneladas de carne por año, hoy está preso. The owner of the largest pork production from the province that I'm from, that produced 1,300 tons of pork every year, is now in prison. La causa, The cause is le regaló una pierna de puerco a un dirigente del partido. he gave a pork leg to a party official. El caso está en internet, se puede consultar. You can see it on the web. Claro, él le regalaba piernas de puerco todos los días a la gente del partido. He gave them all day long to everybody. Parece que ese día le regaló una muy pequeña. Apparently that day it was too small. Y el otro que le seguía, el otro productor más grande de puerco, también está preso. The second largest producer of pork in the same province is now also in prison. Perdonen que hable tanto de la carne de puerco, pero es que en Cuba, se me quedó eso, está también prohibida la carne de res. Sorry that I speak so much about pork meat, but in Cuba, cow beef is prohibited. Y no es por religión como en la India. It's not by religion as in India. Fidel Castro dijo en el año 70 que Cuba iba a tener más leche y más carne que Holanda. In 1970, Fidel Castro said that Cuba was going to have more meat and dairy than Holland. Ahora no tenemos ni carne ni leche, Now we don't have either ni vacas. beef nor cows nor milk. Teníamos casi, así que eran, teníamos 2 vacas por cada habitante en 1956. In 1956, we had 2 cows for every inhabitant. Ahora tenemos 49 habitantes por cada vaca. We have 49 inhabitants now for every cow. Entonces está prohibido el consumo privado, matar una vaca de manera privada. Private consumption of beef is now prohibited. Eso es una prerrogativa del Comité Central del Partido. It's one of the prerogatives of the Central Committee. Entonces, por supuesto, no hay condiciones adecuadas para que alguien invierta capital, para que puedan proliferar estos negocios si se mantienen todas estas regulaciones del bloqueo interno. There aren't suitable business enterprise conditions allowing for businesses to incentivizing businesses to invest and develop the mechanisms to deliver what is needed. Los negocios que usted mencionaba, The que businesses that you existen, mentioned aportaron al PIB del año pasado el 3%. generated 3% of the total GDP. Más del 90% de la fuerza laboral cubana sigue siendo contratada o sigue trabajando para las empresas del Estado. Yet 90% of the total workforce in Cuba is still hired by state organizations. Por eso es importante que en los Estados Unidos se entienda que ese gran cambio que supuestamente se dio en Cuba es más un deseo, una añoranza. Queremos que hubiera sido así, pero en realidad no lo fue. And so it's really important for Americans to understand that the big change that was thought to have happened, that desire, that aspiration for, or vision for a change, it remains that, and it's not real. Porque entiendo que muchos ciudadanos americanos Because tienen un cariño y una relación muy especial hacia Cuba. I understand that many Americans have an affection and fondness for Cuba, and there's a great deal of goodwill there. Y creo que los comunistas también traicionaron a estas personas, And I believe the communists have betrayed that goodwill as well, especialmente a los Pastores por la Paz, especially the Evangelists for Peace, que es una organización que durante muchos años luchó para que cambiara la política de Estados Unidos hacia Cuba. which fought for many years. I think I said the wrong name of the organization, but an organization that's been fighting for peace with Cuba. Y Cuba, cuando cambió esa política, lo que hizo fue decir, no la quiero. What Cuba basically has done is say, we're not interested in this policy. Porque el hambre y las necesidades son también un mecanismo de control, que sin ella el comunismo no puede existir. Because using hunger and other needs is a mechanism of communist control that keeps the power going. I try to compare the history and the modern world.
in the history, emperor, that kind of dictatorship can be very prosperous. It's not necessary to hunger or anything like that. So I just wonder, in Cuba, if you change the concept, you just said put everybody to jail. Just America. America is a mass incarceration in the world, number one. But they don't say the violation of human rights. So if you think the concept is why communists, they would like to use a special kind of policy rather than everything had to be in your dream. You have a house, you have you see those buildings. Those buildings are taxpayers' buildings, but they belong to a few people. So if you think the concept right, probably you will not think their policy adopted by Cuba is so bad. Instead, they just try to have some strategy rather than every time they have to beg for capitalism for some kind of please do something, don't give us sanction or embargo or something, rather than let us grow by ourselves. So eventually we can be free rather than every time you have to beg for something from the capitalism, which is Can I usually... pause? If I'm gonna translate, yeah. No sé si Sí, entiendes. A ver si acierto. Ella tiene una queja de que se parece, empezó con el emperador chino, pero luego habló un poco de que hay hipocresías dentro del sistema capitalista, que por ejemplo se ven muchos edificios pero son propiedad de pocos, que hay más gente encarcelada aquí que de lo que se piensa, que hay injusticias aquí que a veces no captamos adecuadamente, las faltas de otros sistemas que vemos externamente. Lo sumaría de ese modo y dice, es posible, hablaba del marco mental que se usa para observar y entender lo que se está observando. Y si tienes algún comentario sobre... So what was your question for him? My question is, can you think about some strategy to make Cuba prosper and everybody will be happy rather than say they don't allow you to do something you hate so much? Sí. Así que si tienes alguna estrategia o política o alguna idea acerca de cómo puede desarrollarse Cuba y tener la prosperidad. Sí. Yes. Yo creo que este es el punto más importante. I think this is the most important point. Lo que nosotros queremos What we want es tener la posibilidad is to have the possibility de poder decir en Cuba, to say in Cuba, sobre Cuba, about Cuba, eso mismo que usted está diciendo en Estados Unidos sobre Estados Unidos. the same things that you're saying now here in the United States about the United States. Hay un chiste en Cuba There's a joke in Cuba que los humoristas lo hacen en los teatros, that the comedians say in the theaters or stage all the time. que ellos dicen, los americanos pueden decir lo que quieran del presidente de los Estados Unidos The Americans can say whatever they want about the president of the United States, y los cubanos no tenemos nada que envidiarle, and we have nothing to be envious of, porque yo también puedo decir lo que me dé la gana del presidente de los Estados Unidos. because I can say whatever I want about the president of the United States. O sea, ninguna sociedad es perfecta. No society is perfect. Cuba no tiene por qué instaurar un modelo exactamente como el de Estados Unidos, Cuba does not need to be an exact replica of the United States ni como el de China, or China ni como el de México. or Mexico. Cada país tiene una historia, Every country has a history, unos recursos resources, y una creatividad propia and its own proper para creativity estructurar su sistema. to structure itself and its systems. Lo que nosotros estamos diciendo What we're saying, es que es algo que va más allá de lo político, it goes beyond the political. es humano. It's human. Ninguna persona en el mundo debe ser perseguida, encarcelada, multada o expulsada de su trabajo, de su universidad, por su manera de pensar. No person in the world should be jailed, fined, abused, confined, or constrained
because of their way of thinking, aún si es comunista. even if they're communist. Yo no tengo ningún problema con que en Cuba exista un partido comunista, I have no problems with a communist party in Cuba, como existen en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. as exists in the United States and in other places in the world. Mi problema My problem is, es que el Partido Comunista escriba en la Constitución writes in the Constitution, que todo el que no esté de acuerdo con el Partido Comunista anyone who's not in agreement with the Communist Party no tiene derechos, has no rights, no puede ocupar cargos públicos, cannot have a public job, no puede hablar en la radio, cannot talk on the radio, no puede hablar en la televisión, cannot talk on TV, no puede estudiar en la universidad. cannot go to the university. Y yo creo que I think hay una ligera diferencia con los Estados Unidos, there's a slight difference with the U.S., Big one. donde estoy mirando a senadores, congresistas, where I see senators and representatives que hoy están incluso haciendo un proceso de impeachment contra el presidente who are impeaching the president y que dan discursos y hacen campañas en todas las universidades, who speak everywhere in all the universities, hablan en la televisión nacional and they speak on national television, y pueden competir en unas elecciones and they can compete in elections, que cuando Donald Trump termine, si es electo en su segundo mandato, that when Trump finishes, whether he's elected to a second term or not, Donald Trump se va. when he's done with his second term, he's done. When he's not elected, he's done. Los cubanos llevamos 70 años sin elegir. We have been 70 years without electing anybody. Desde Batista, que dio un golpe de Estado en el 52, Since Batista had a coup d'etat in 1952, Fidel Castro derrotó a Batista con la promesa de instaurar la Constitución del 40 y hacer elecciones libres en 6 meses. Castro defeated him with a promise to have elections 6 months later, 6 meses se convirtieron en 60 años and it's become 60 years, Exacto. y todavía la estamos esperando. and we're still waiting for our elections. A lo mejor podemos usted y yo compartir muchas opiniones sobre lo que pasa en Estados Unidos o en el resto del mundo. We can have many opinions about what happens here and the rest of the world. La diferencia The difference es que si yo lo expreso dentro de Cuba, is that if I talk about it in Cuba, voy preso. I go to jail. More questions? Mhm. So we're scheduled for 2:30, but we have time, so. Lo mío no es una pregunta. Mine is not a question, Es solo una observación. an observation. En las universidades de Estados Unidos, American universities, gracias a la libertad de expresión, thanks to freedom of expression, está habiendo una tendencia a expresar estas ideas o a enseñarle a los muchachos de que hay una propaganda en favor de estos regímenes o de estos países socialistas. there's a bias towards socialist countries and this way of thinking, a propaganda towards this way of thinking, Well, a bias towards this way of thinking. an Academic bias, no, they're talking. I mean, they are pro this. Right. This sentiment. Ellos están a favor. Sí. Se están hablando a favor siempre del socialismo y mi preocupación es, yo quisiera saber si, por ejemplo, tendríamos la oportunidad de traer a personas como Eliezer, también hablarle a los jóvenes estudiantes universitarios norteamericanos acerca de lo que sucede, lo que le sucede al joven que se opone a esas ideas en estos países socialistas. So I would like to both have folks become exposed to the experience and the stories that we've heard here today, and know what youth, if they what their reactions would be, and how, if they are sympathetic to his ideas, how they are treated for being sympathetic to anti-socialist thinking. Yeah, be exposed to both, sides, to both. Sí, yo termino esta tarde precisamente con, voy a decir algo sobre esa idea. I want to say something exactly about that. Lo que hay que entender del socialismo
es que es un paquete completo. What you have to understand about socialism is it's a complete package. Imagínense una persona que tenga bonitas manos, pero tenga horribles pies. Imagine somebody with pretty hands but horrible feet. No puedes solo casarte con sus manos, You can't just marry their hands. tendrás que dormir con sus pies. You have to sleep with their feet. Y cuando miramos el paquete completo When we look at the complete package de una sociedad occidental democrática of a Western democratic society, como Estados Unidos, Canadá US, o toda Canada, Europa, all of Europe, o Chile o Costa Rica, Chile or Costa Rica, miramos un país que tiene muchos defectos y muchas virtudes, we see a country with many flaws and virtues. pero la persona trabajadora, honrada y emprendedora But the hardworking, entrepreneurial person puede encontrar un camino. can find a way forward. La familia tiene un espacio The family has a place, y la política tiene un espacio and politics has a place, donde puede llegar a ser presidente Sebastián Piñera where somebody can, like Sebastián Piñera, can become president en la derecha chilena, on the right, the Chilean right, pero con esa misma democracia llegó al poder un indígena como Evo Morales en Bolivia. and with that same democracy, an indigenous leader like Evo Morales could become president. O puede llegar a ser presidente de Estados Unidos un acaudalado empresario como Donald Trump, Or somebody such as Trump can become a leader, president here in the United States. o un joven abogado negro como Obama. Or a black lawyer such as, a young black lawyer such as Obama. En el comunismo no ocurren esas casualidades. That does not happen with communism. Y yo creo que la universidad en los países democráticos debe tener un plan para poder transmitirle a las nuevas generaciones todas estas cosas. And I think universities should have a plan for transmitting these ideas to the youth. Es absolutamente irresponsable la sociedad que no transfiera de generación tras generación los argumentos de por qué debe defenderse la libertad. It is indefensible that there's not a reason why, it is not articulated why the lessons of the past are not taught effectively and wisely by the institutions of the culture. No existe ninguna otra causa en el mundo por la cual hayan muerto más héroes que en defensa de la libertad. There is not a cause in the world for which more people have not died than the cause of liberty. Un león en un zoológico dura entre 12 y 15 años. A lion in a zoo lives 12 to 15 years. Un león en la sabana del Serengeti en África In the dura Serengeti entre 6 y 8 años. lives 6 to 8 years. Ningún león del Serengeti cambiaría esa peligrosa sabana por la más hermosa jaula. No Serengeti lion would change its place with a lion in a zoo. Gracias. Thank you. So